sino también entran otros elementos como es el acceso a los derechos sociales. Dígase el acceso a la alimentación, a la educación, por supuesto a la atención en términos de salud, así como a la seguridad social, a la propia vivienda, los servicios públicos y la calidad de la misma, por supuesto, como también el grado de cohesión social. Es decir, que estos colectivos, sobre todo que están en situación de vulnerabilidad, tengan en su haber redes en las cuales apoyarse. Y entre esos indicadores, como vemos, justamente está la percepción en términos de redes sociales. El método utilizado para este análisis, pues es un estudio cuantitativo. Bueno, cabe señalar que tenemos programada una fase mixta, una etapa cualitativa posterior, por lo cual sería un estudio mixto, pero por lo pronto con lo que contamos es con los datos en términos cuantitativos de esta primera fase, donde se incluyeron 10 dimensiones, participaron un total de 1,330 estudiantes de licenciatura en trabajo social en 9 diferentes instituciones de educación superior a través de un formulario utilizado y que se les hizo llegar. Y ya enfocándome en los resultados, que por cuestiones de tiempo voy a ir planteando de manera bastante sintética, cabe señalar aquí, como podemos ver, la recepción de lo de apoyo que tienen las familias participantes. Recordemos que son familias de los estudiantes de licenciatura en trabajo social, y como podemos observar, estos son particularmente relevantes en el caso de los de tipo moral. ¿A qué se refieren? Bueno, justamente apoyos en este sentido de acompañamiento, de justamente también afectivo, y que en este caso difieren, digamos, de los que están planteados en las primeras líneas, que se refieren a lo material, es decir, en términos de despensa, bonos, incluso becas y otros servicios que de alguna forma constituyen ese tipo de apoyo. El económico, por supuesto, se refiere a las transferencias monetarias o directamente, digamos, depósitos que se realizan. Y la distinción entre formal e informal alude justamente al tipo de red. Nosotros quisimos hacer esta distinción en términos de las formales, se refiere justamente a aquellas derivadas de profesionales, instituciones, programas sociales a los que ellos logran acceder. Y la parte de informalidad se refiere particularmente a estas redes cercanas creadas en su entorno justamente inmediato, como son las de familiares o parientes, amigos o vecinos. Y aquí podemos ver cómo entonces estas últimas son las más relevantes, particularmente cuando se trata del apoyo moral. Ahora, algo muy importante para nosotros, justamente tomando esta categoría de la cohesión social, es hacer el cruce de estos apoyos recibidos o no con la percepción que ellos tienen justamente de sus redes. Y en este sentido podemos observar cómo aquí, cuando se les pregunta en primera instancia qué tan fácil sería para ellos conseguir apoyo en términos de el monto económico equivalente a un mes de su ingreso, la mayoría se ubica o se concentra justamente en esta parte que tiene que ver con la dificultad para conseguirlo. Por supuesto, esto está totalmente atravesado por la situación que hemos enfrentado de la pandemia. Ahora, nótese también cómo la facilidad en conseguirlo, de alguna forma aquí está señalada sobre todo en quienes reciben ya un apoyo económico o material. Y especialmente en el caso de la informalidad. Ahora también notamos cómo la incertidumbre es algo que se presenta, es decir, cómo hay aquí una parte relevante que señala que no sabe realmente si podría, es decir, se encuentran en una situación de gran incertidumbre con respecto a ello. Esto es importante recalcarlo porque forma parte de, digamos, es algo que suele minar en este sentido de la confianza existente entre los grupos sociales. Pasando a otro elemento que sería la posibilidad o facilidad de conseguir cuidados para algún miembro de la familia, sobre todo ante una situación de enfermedad. Nótese cómo aquí cambia la percepción justamente de estos grupos. Disculpen, voy a mover un poco para que no nos invisibilice ahí los datos. Le quedan 3 minutos, doctora, perdón. Gracias. Bueno,
les decía, entonces aquí nótese cómo se mueve y se incrementa la facilidad en el caso de requerir apoyo ante una situación de salud para algún miembro de la familia. Me voy a ir rapidito justo por la situación ahora. Cuando se solicita, o lo que ellos tendrían que solicitar, es acompañamiento para algún miembro de la familia, justo en términos de salud, para acudir al doctor, también notamos, fíjense cómo aquí todavía se incrementa aún más. La mayoría de los participantes aluden a facilidad para conseguirlo. Y solamente uno de cada 4 señala tener dificultad. Particularmente, nótese que esto se relaciona con la no recepción de apoyo moral. En el caso de conseguir a alguien que cuide a los hijos o hijas, también, bueno, aproximadamente la mitad se mantiene en esa, digamos, facilidad en términos de conseguir dicho apoyo. Pero nótese también cómo hay una digamos, una proporción significativa en términos de la incertidumbre, así como también en la dificultad para conseguirlo, particularmente cuando no hay apoyo moral de sus redes informales. En la ponencia en extenso, la verdad es que se abordan otros indicadores más que aquí por cuestiones de tiempo no se incluyeron, como los que se enlistan en esta diapositiva, pero bueno, ya yéndonos a las conclusiones para cerrar, podemos decir que cómo resaltan, por un lado, la recepción de apoyos en estas familias, principalmente de sus redes informales y especialmente en términos de lo moral, del tipo de apoyo moral. Ahora, este también aparece en lo formal y sobre todo cuando lo que se requiere es apoyo para realizar trámites que son complicados para ellos por los niveles de burocracia, así como también para conseguir cooperación para mejoras en su comunidad o en su colonia. Y algo a resaltar es el tema justamente de la salud, enfermedad y los cuidados. Cómo esto incrementa la posibilidad, digamos, de conseguir apoyos, como es un elemento que brinda hasta cierto punto confianza y certeza en estos, y sobre todo en los de tipo moral provenientes de sus redes informales. Entonces, bueno, aquí sintetizamos un poco de manera esquemática justamente esta vinculación en términos de la confianza que se genera esa recepción de apoyos, repito, sobre todo de las redes informales, y cómo estos particularmente se ven incrementados en términos de la presencia o posible presencia de enfermedad, así como de necesidades de cuidados, y en menor medida en el caso de trámites y trámites pues, o apoyos para la mejora de sus comunidades. Entonces aquí en estos dos polos está, digamos, parte de lo que los elementos que parecen conjugarse, además de la recepción de apoyos, la presencia, digamos, y la adversidad en términos de salud, como justamente lo que hemos venido enfrentando durante este periodo de pandemia, así como en la necesidad de cuidados, particularmente cuando estos son por motivos justamente de enfermedad o bien para atención de menores. Y con esto, pues, quiero cerrar la ponencia, bueno, en extenso contiene un poquito más o amplía un poco más este análisis. Les agradecemos mucho la atención y ojalá que tengan la posibilidad de leerla. Sí, pues muchísimas gracias, Mirtala, por compartir esta ponencia. Vamos a continuar con la segunda exposición. Esta está a cargo de María de los Ángeles Fuentes Vega. Ella es licenciada en psicología y también tiene el doctorado en ciencias sociales. Es profesora universitaria en la Universidad de Sonora y el día de hoy, bueno, va a compartirnos una ponencia que es colaborativa y que se titula Percepción de ansiedad de madres mexicanas durante la contingencia por COVID-19. Adelante, María de los Ángeles. Gracias, doctora. Muy bien. Pues continuando con estas presentaciones, yo les voy a presentar la ponencia titulada Percepción de ansiedad de madres mexicanas durante la contingencia por COVID-19, que es un trabajo de investigación que se realiza en conjunto con dos compañeras, la doctora Glenda María Garza Terán, también de la Universidad de Sonora, y la doctora Lucía Margarita González Barrón, de la Universidad Estatal de Sonora. Esta investigación es un poco más amplia, pero nos abocamos solamente a lo que es la dimensión de la percepción de ansiedad de las madres trabajadoras mexicanas. Como parte de la introducción,
y a manera de contextualización también en relación al confinamiento que se ha estado viviendo en los últimos meses, no solo en el país, sino en el mundo entero. Nos encontramos con síntomas relacionados al estrés y la ansiedad por los cambios que se han sobrevenido a consecuencia de esta pandemia que estamos viviendo. Nos ha traído esta enfermedad contagiosa ciertas consecuencias que están afectando sobre todo la salud mental y no solo de la mujer en sí, sino de la familia completa o de la funcionalidad de la familia completa, ¿no? Algunos autores nos señalan que este periodo de pandemia ha sido difícil de sobrellevar por las madres de familia, sobre todo aquellas que son o que han mantenido su trabajo durante la pandemia, porque se les ha agregado una sobrecarga al trabajo que ya realizaban anteriormente y que quizás se encontraba pues medianamente organizado. Otros autores han observado también un incremento en la manifestación de algunos síntomas relacionados con la ansiedad y el estrés y por la percepción de sobrecarga de funciones en las actividades domésticas, sobre todo. Esta investigación abarca también esta parte de las funciones domésticas, sin embargo, en otros trabajos estaremos presentando en relación a ello, ¿no? Respecto a la prevalencia de algún trastorno mental en la población femenina, autores como Bermúdez y colaboradores nos señalan que son varios los factores, tanto biológicos, psicológicos y sociales, que refieren que las mujeres sean más propensas a presentar algún tipo de alteración mental. Asimismo, pues estos factores traen un impacto significativo en el transcurso de trastornos como la ansiedad o la depresión y que aunados a esta etapa de contingencia por la que nos estamos enfrentando, pues tienen una más alta prevalencia de ocurrir, sobre todo en este tipo de población, ¿no? Autores como Aldosari, por ejemplo, también nos mencionan que la dinámica de trasladar los centros de trabajo a los hogares ha tenido un impacto considerable en las familias y que además de vivir y trabajar bajo un mismo techo, ahora deben de encargarse también de la educación de los hijos. Y esto, en su mayoría, el trabajo de la educación de los hijos ha recaído sobre todo en las madres, ¿no? En las madres de familia, más que en los padres en sí. Entonces, algunos estudios revelan que sobre todo las madres a menudo están involucradas en tareas que aumentan significativamente su carga de trabajo, creando con esto factores estresantes y causando algunos resultados psicológicos adversos, como el aumento de los niveles de angustia y de estrés severo a través del confinamiento. Esto, a diferencia, señalan algunos otros autores también, con aquellas madres que no tienen hijos. Entonces, el objetivo de esta investigación o para esta ponencia en particular fue identificar la percepción de ansiedad de las madres mexicanas durante la contingencia por COVID-19. En cuanto al método, se trabajó bajo un enfoque cuantitativo y con un alcance descriptivo. Se tuvo la participación de 220 madres mexicanas residentes en diversos estados de la República Mexicana. Ellas contaban con un rango de edad promedio de entre 36 y 45 años. El instrumento se elaboró un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas y de datos sociodemográficos y se elaboró un inventario, el cual fue enviado a través de Google Forms. En cuanto al procedimiento, se solicitó la participación de manera voluntaria de todas estas madres mexicanas y sobre todo que fueran madres que estuvieran trabajando o que hubieran trabajado en algún momento de la pandemia. En cuanto a los resultados, algunos datos sociodemográficos, resaltamos, por ejemplo, el estado civil de las participantes. En su mayoría, el 67% nos reportó estar casadas. En cuanto al número de hijos, el 35% nos reportaba tener al menos un hijo, el 44% dos hijos y el 21% reportó tener 3 hijos o más. En cuanto al hogar o con quienes conviven en el hogar, el 72% nos reveló vivir en pareja y con los hijos, el 16% solamente con los hijos y el otro 12% nos reportó vivir con otros familiares que incluían abuelos, tíos, primos e incluso amigos que eran considerados como parte
la familia. El nivel de estudio de nuestros participantes, el 54% reportó tener algún tipo de licenciatura, el 41% posgrado que incluía maestría y doctorado, y el 5% reportó tener solamente estudios básicos o técnicos. En cuanto a la ocupación, en su mayoría todas reportaron ser todavía profesionistas trabajando actualmente, comerciantes o trabajadoras independientes, y en su minoría fueron amas de casa, pero que porque dejaron de trabajar en relación a la pandemia, ¿no? O que perdieron su empleo durante el transcurso de la pandemia. En un análisis realizado para identificar cómo se han sentido estas participantes en relación a la contingencia por COVID-19, podemos notar algunas características que se identifican dentro de lo que es la salud mental, y sobre todo destacando esa parte de la ansiedad y el estrés percibido que ellas señalaban tener en relación a la situación por la que se estaba viviendo. El 43% nos reportó sentirse débil, ya que se encontraron haciendo mucho más trabajo en casa que el que se encontraban en sus centros de trabajo, por ejemplo. El 64% reportó sentir malestares físicos, que incluía dolores desde cabeza, espalda, cuello, entre otros. El 71% reportó sentirse agotada emocionalmente, sobre todo en la parte del apoyo que recibía de la pareja, por ejemplo, que era mínimo o muy insignificantes, según señalaban algunas. Entre otros que se destacan, podemos observar que el 66%, por ejemplo, nos reportó sentirse intranquilas ante la situación que se estaba viviendo por la pandemia, una intranquilidad en la que estaba reflejada algunas de las consecuencias que pudieran tener en relación a la enfermedad. Valores altos también en cuanto a la angustia y al estrés, de estar pensando y de estar informándose constantemente en relación a la enfermedad del COVID-19 y las consecuencias que este traía consigo. Se hizo también un análisis de correlación de la variable de percepción de ansiedad con 6 indicadores para tener un contexto en relación a cómo se estaban sintiendo también estas madres mexicanas, y nos percatamos, o se puede observar más bien, que se presenta una correlación entre las variables de maneras positivas y negativas y significativas, sobre todo, ¿no? Donde se destaca cómo se correlacionan algunas sensaciones, tanto físicas que presentaban estas madres en relación a condiciones de la percepción de ansiedad. También se realizó un análisis de regresión múltiple de la variable de haber padecido dolores físicos durante la pandemia, el cual nos arrojó un coeficiente de regresión múltiple igual a 0.35 con una R cuadrada ajustada de 0.10, lo que significa que el 10% de la varianza de los dolores físicos que dijeron haber sentido nuestros participantes es explicada por la variable de percepción de ansiedad, cuyo coeficiente de regresión pues fue significativo, es decir, los dolores que ellas sentían tanto de cabeza, cuello, espalda, piernas, estaba relacionado con sentir angustia, sentir ansiedad, sentir el estrés, sobre todo por la carga de trabajo y además por estar pendientes ante la situación de la enfermedad. Se hizo también un análisis cruzado en relación de las variables, en este caso solo con el estado civil de la persona. Se destaca el porcentaje en aquellas que nos reportaron estar casadas, ya que fue la población más alta que nos respondió el cuestionario, pero también se destacan, ¿no?, los porcentajes de las otras participantes que se encontraban en otra situación civil. Por ejemplo, el 30% de las mujeres casadas nos reportaron sentirse muy estresadas y angustiadas tan solo de pensar que debían de volver a su trabajo de manera presencial, ya que no se sentían preparadas ni listas para enfrentar esta nueva realidad o esta nueva forma de tener que vivir. En relación a los dolores padecidos, ya sean de cabeza, cuello, espalda,
el 46% de las mujeres que se encontraban en situación de casadas reportaron sentirlos con mucha mayor frecuencia. También se destaca la población que nos reportó estar soltera, que también manifestaron sentirse con más dolencias en esta pandemia o durante esta contingencia. Y en respecto a cómo se sentían o a cómo percibían su sueño y si podían dormir y descansar por las noches, las mujeres casadas son las que nos reportaron que sí podían dormir, pero que tenían con mayor regularidad y mayor frecuencia también algunas pesadillas en relación a la situación y al miedo de enfermarse por el COVID-19. A manera de conclusión, pues estos resultados nos permiten identificar cómo es que las madres mexicanas perciben sus emociones y sentimientos durante esta pandemia, que en algunos de los casos resalta diferentes necesidades en relación a la salud emocional. Y pues las participantes de este estudio se percibe con un alto impacto emocional debido al confinamiento por la pandemia, lo cual deja entrever la importancia de la implementación de programas y estrategias de salud emocional y social que reduzcan y o prevengan la incidencia de trastornos como la ansiedad, por ejemplo, ¿no? Retomando un poco de lo que les mencionaba al principio, esta investigación conforma o incluye otras 6 dimensiones bajo las cuales estamos tratando de encontrar relación con aquellos factores sociales, no solamente psicológicos, en relación a cómo se sienten y se perciben las madres trabajadoras mexicanas durante esta pandemia, y damos énfasis a las mujeres, a las madres mexicanas, porque son pues parte del pilar de la familia en general en sí, ¿no? Por mi parte esto sería todo. Les agradezco la atención a la presentación. Muchísimas gracias, doctora María de los Ángeles Fuentes. Pues continuamos con la tercera ponencia, si le parece. No sin antes también queremos agradecer a quienes nos están sintonizando en la página de Facebook, donde envían saludos de San Luis Potosí, de Culiacán, Sinaloa, Colima, Nuevo León, Guadalajara y Sonora. Y los invitamos a que también en ese mismo espacio vayan haciendo sus preguntas para los ponentes que el día de hoy nos acompañan en esta mesa. Adelante, doctora María de los Ángeles. Gracias, doctora. Muy bien, entonces continuando con la presentación de las ponencias, continuamos con la licenciada Lucía Alejandra Partida Márquez. Ella nos acompaña de la Universidad de Colima. Sus líneas de investigación son familia y derechos humanos, y nos va a presentar la ponencia titulada La familia y sus adaptaciones durante la pandemia por COVID-19. Adelante, doctora maestra, por favor. Perdón. Hola, buenas tardes. Nada más el doctor David va a presentar. Un momentito. Listo. Buenas tardes. Nuestra ponencia es titulada La familia y sus adaptaciones durante la pandemia COVID-19. Es un trabajo de investigación, son resultados preliminares y bueno, está a cargo de su servidora y del doctor Jesús David Amador Anguiano, de parte de la Universidad de Colima. Siguiente, por favor. La pandemia COVID-19 obligó a los integrantes de las familias a la reorganización de las actividades que se desarrollaban en los que al interior y al exterior de la familia, en términos de convivencia, de cuidados de salud y estabilidad económica. La familia tuvo que aprender a volver a convivir unos con otros, dando como resultado algunas fricciones entre ellos y generando de tal manera un ambiente hostil en casa. Siguiente, por favor. La tercera diapositiva.
La investigación busca visualizar las interacciones sociales a partir de las condiciones derivadas de las restricciones sanitarias. Como profesionales que intervenimos en la sociedad, es importante tener una idea y estar actualizados del nuevo contexto y la nueva normalidad en la que estamos viviendo en estos momentos. Siguiente. Como objetivo general de esta investigación, tenemos analizar los conflictos experimentados entre padres e hijos adolescentes al interior de la familia a partir del confinamiento y distanciamiento social, con el propósito de identificar los procesos de afrontamientos utilizados. Para poder responder a este objetivo general, tenemos 3 objetivos específicos, los cuales son identificar los conflictos experimentados entre padres e hijos adolescentes al interior de la familia a partir del confinamiento y distanciamiento social, describir la forma en la que los padres e hijos adolescentes afrontan los conflictos familiares en un contexto de confinamiento y distanciamiento social, y por último, identificar las reglas y límites establecidos por los padres de familia hacia los hijos jóvenes derivados del confinamiento durante la pandemia COVID-19. Como preguntas generadoras tenemos cuáles son los conflictos que se generan entre padres e hijos adolescentes durante el confinamiento y distanciamiento social y de qué forma afrontan los padres e hijos adolescentes los conflictos en el contexto del confinamiento y distanciamiento social. Para esta investigación nos basamos en el paradigma hermenéutico, ya que buscamos recabar experiencias por parte de los miembros de la familia y de esta manera reunir datos que nos ayuden a comprender el problema en cuestión. De igual manera, y para seguir con la línea de investigación, se usó el enfoque sistémico, ya que se enfoca en el conocimiento de la familia como un grupo de una identidad propia, que al final esta identidad propia sirve para relacionarse con otros sistemas. Es decir, si hay problemas en la familia, estos se verán reflejados en los otros grupos sociales, tales como la escuela, el trabajo y los amigos. A continuación, vamos a dar unos conceptos claves que ayudarán a contextualizar un poco más esta investigación. La adaptación será un fundamento clave para la convivencia de los individuos ante un grupo de personas, teniendo en cuenta las capacidades que tienen para poder adaptarse a nuevas situaciones y un nuevo entorno. La adaptación habla de reorganizarse para poder superar diferentes circunstancias, que es lo que vamos a hablar prácticamente. La organización, otro concepto clave es el confinamiento. Es una medida de emergencia y de rara ocurrencia que es empleada por un gobierno para declarar el cese de movimiento de la población por motivos no esenciales, dando paso a cierre de los establecimientos turísticos y demás, lo que llevó a las familias a recluirse a su casa durante un tiempo indefinido y en la cual tuvieron que convivir por más tiempo. Y por último, los cambios se refiere a la necesidad que se debe satisfacer para poder progresar, buscando esto la evolución del individuo o de un grupo, en este caso la familia. La metodología que decidimos usar fue un enfoque cualitativo, ya que no nos interesaba solamente conocer las estadísticas o cuáles eran los problemas más comunes dentro de las familias, sino que queríamos analizar de manera más profunda el por qué se daban, si ya se resolvieron durante todo este transcurso de pandemia o si siguen los problemas como los primeros días. Mm, Fue un diseño no experimental, fue de nivel descriptivo, una muestra no probabilística y por conveniencia, y se realizó con una entrevista no estructurada. Y por último, el análisis se hizo con la ayuda del software de Atlas T. Bueno, los resultados que les vamos a presentar dieron respuesta a los objetivos que nos planteamos y de esta manera, para un mejor análisis, los dividimos en 3 categorías, que fue las alteraciones y conflictos familiares, efectos, cambios y adaptaciones familiares, las reglas y límites en los integrantes de la familia. Para contextualizarlos en nuestros objetos de estudio, la entrevista contempló a 2 grupos familiares del municipio de Villa de Álvarez, Colima,
Para el análisis de datos de redacción del proyecto de investigación. Se usarán códigos al momento de mencionar datos personales y de esta manera se protege la identidad de ambas familias. Ambas familias están conformadas por 4 miembros, tienen una estructura familiar nuclear. Desde la restricción sanitaria viven en confinamiento, experimentaron modificaciones en actividades que venían realizando, como lo fue la educación presencial y en algunos casos el desempleo de alguno de sus miembros. Los cambios en las familias se dividieron en 2 categorías, cambios internos y cambios externos, de los cuales los cambios internos fueron los más significativos para ambas familias. Esto fue por la convivencia, como mencionaban, el no estar acostumbrados a convivir los 4 integrantes de la familia en el mismo espacio, las mismas horas y por todo un día completo. Y el aprendizaje en línea para los hijos. Bueno, en ambos casos, los hijos saltaron de un nivel académico a otro mientras estaban en pandemia. Entonces, el cambiar de secundaria a bachillerato o de primaria a secundaria fue un completo cambio para ellos y más si lo tenían que hacer desde casa. Aarón, quien es el hijo menor de la familia Aguirre, menciona que un cambio importante para él fue el pasar más tiempo en casa. Antes pasaba todo el día en casa de mis tías, pero ahora estoy más tiempo en mi casa con mi mamá y con mi hermano. Volvemos a lo mismo, la convivencia para unos para unas familias y más familias en México en las que ambos padres, trabajan y de un momento a otro volver a convivir todos en la casa, pues, puede ser complicado. Otro de los problemas fue la falta de ingresos. En este caso, la vivienda de la familia Aguirre es rentada, por tal motivo no podía permitir que los recursos económicos bajaran dentro de la casa. Sin embargo, hubo días en los que tuvieron que arreglárselas para poder salir la semana. La señora Alejandra nos menciona que, pues, el dinero no le gustaba, teníamos que ajustarnos a lo que nos llegaba. Sí se nos dificultó un poco, pero vamos saliendo. En caso de la familia Benavides, el suceso desequilibrante sobre la estabilidad económica fue que al jefe de la casa, al proveedor de la casa, el señor Benjamín, fue despedido de su trabajo en media pandemia. Y nos menciona que hubo una situación en la que yo tenía un trabajo y debido a la pandemia hubo recorte personal. Entonces, sí me quedé un ratito sin trabajo. El hecho de que te digan te vas a quedar sin trabajo, pues sí afecta porque pues, ya no vas a recibir lo que estabas recibiendo. Y de alguna manera también afecta, obviamente, a toda la familia porque es restringirse en gastos, tal vez ya no gastar como gastaban antes o privarse de algunas cosas para poder seguir sobrellevando la semana hasta conseguir un nuevo trabajo. Le quedan 3 minutos, maestra. Gracias. En los conflictos, la familia Aguirre, volvemos a la comunicación, al convivir demasiado tiempo. Chocamos, se podría decir todos, este no es el mismo que nomás que te veas un ratito con él, con el papá en este caso, a estar toda la tarde o toda la mañana. Los integrantes de la familia comenzaron un proceso de adaptación en la nueva dinámica y convivencia con un mayor número de horas y sobre todo, pues el convivir con todos los integrantes. También mencionaban que era muy diferente el solo convivir con la mamá a que ahora tener las 2 figuras de autoridad en casa. En este caso, el señor Benjamín trabajaba todo el día, solo llegaba para las tardes, noches en la casa y la única convivencia que tenía con su familia era la cena. Eh, Anteriormente nos veíamos, menciona la señora Bárbara, anteriormente nos veíamos poco tiempo, a lo mejor nada más por la tarde, convivíamos y ahorita de repente todo el día, a lo mejor algo que hacíamos y no nos dábamos cuenta, empieza a molestarnos por el hecho de que estamos todo el día viéndonos. Más que nada, la enseñanza que tiene esta familia es que con este tiempo que están conviviendo no les queda más que aprender a tolerarse, a ser pacientes y aceptarse como son. Comunicar y hablar fue lo que ayudó a solucionar varios de los conflictos. Otro de los conflictos, y creo que este
tuvo que involucrar a toda la familia fue el que los padres se convirtieron en maestros de los hijos. Este problema de enseñanza-aprendizaje desde casa, que como menciona aquí la señora Bárbara, cosas que ellos ya tenían mucho sin estudiar, sin repasar, de un momento a otro necesitan enseñárselos a sus hijos porque si no, no van a seguir avanzando en su nivel académico. O para los que estaban tomando clases en línea, Alicia nos menciona que los maestros no enseñan, no explican, dejan la tarea y si tú la entiendes, como la entiendes, y al igual que las calificaciones, no te podría decir, ella no era una niña de dieces, pero sus calificaciones bajaron ahora en la pandemia, por lo mismo de esta interrupción de aprendizaje. Si quiere concluir, maestra, por favor. En conclusiones, por favor. Bueno, es preciso resaltar que la pandemia ocasionada por COVID-19 proporcionó que los integrantes de la familia incrementaran las horas de convivencia diaria. Se vio la necesidad de afrontar procesos educativos desde casa, por lo cual hermanos y padres requirieron destinar tiempo para la asesoría de aquellos que lo necesitaban. Los problemas que se presentaron al interior de la familia se derivaron de factores externos, como la suspensión de clases presenciales, la pérdida de trabajo y la reducción de ingresos económicos. Se destacan varios, y finalmente, bueno, debido a que esta es una investigación que se dio desde los principios de la pandemia, da la oportunidad a que se siga desarrollando en estos tiempos, de aquí a 6 meses, que la pandemia siga o que ya haya terminado, esperemos, pero da la oportunidad de que se siga llevando a investigación y poder obtener otros resultados o completamente diferentes o que sigan de la mano de que a muchas familias les pareció pues un buen tiempo para poder comunicarse y volver a reunir a la familia en estos tiempos. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Lucía Alejandra Partida con esta interesante y muy pertinente investigación. Y bueno, pasamos a nuestra última ponencia, en la cual participa Victoria Colmenares Ríos. Ella es tiene la maestría en educación, nos acompaña de la Universidad Veracruzana. Sus líneas de investigación son familia y educación. Y el día de hoy nos va a presentar resultados también de investigación, de una investigación de tipo colaborativo que realiza con Dulce María de Jesús Mateos y Nelly de Jesús Jiménez Calcaño, que se titula Problemas sociales asociados a la pandemia de COVID-19 en familias de Izhuatlán del sureste, Veracruz. Bienvenida. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a compartir pantalla. No sé si se alcanza a ver ahí. Okay. Sí. Gracias, muy amable. Bueno, voy a iniciar. El tema, como bien lo presentaba la maestra Elisa, es problemas asociados a la pandemia de COVID-19 en familias de Izhuatlán del sureste de Veracruz, en colaboración con la maestra Dulce María Mateos y la maestra Nelly de Jesús Calcaño. Para empezar, a nosotros nos llamó la atención demasiado este enfoque que se le está dando a la pandemia desde un inicio, ¿no? En primer momento, cuando iniciamos el reconocimiento de la pandemia desde la 11 en marzo del 2020, rápidamente nos vamos al confinamiento. Por tanto, las familias como tal, siendo un núcleo general, objetivo y de mucha atención a nivel social, que es la familia, a nosotros nos empieza a llamar la atención, ¿no? De por qué todo se aborda desde el nivel económico. Cuanto nosotros analizamos en nuestra ponencia a nivel extenso, hacemos un énfasis en la pirámide de Maslow, ¿no? Desde las necesidades que son humanas, que vienen de las necesidades fisiológicas hasta un nivel de realización, pero pasando por el nivel de seguridad, el de la seguridad que le da el tener un empleo, pero también el nivel emocional, ¿no? Entonces, nosotros nos damos a la tarea de esto y encontramos lo siguiente.
partiendo de que la familia se encuentra en una fragilidad ante los distintos sistemas sociales, transformaciones y adaptabilidad a nuevas formas de vida, y la familia como sistema clave en la recuperación de la adversidad, ¿no? Todo lo que están llevando a cabo todas las familias, lo que está viviendo, está dándose como algo nuevo. Lo decían anteriormente las exposiciones, ¿no? Las ponencias. Y a mí me llama mucho la atención porque creo que vamos por ahí, ¿no? Entonces, la cotidianidad de la familia se refiere, como lo menciona Matos 2018, a todas las experiencias, actividades y sucesos que acontecen en el día a día de lo común de las personas, ¿no? Cuando hablamos de todo esto cotidiano, estábamos actualmente y siempre, ¿no? En algo cotidiano de vivir siempre en algo, una rutina, nuestras tareas, nuestras actividades y todo lo que conlleva a una familia. Pero nos sorprende la pandemia y rápidamente nos adentramos a esto, ¿no? La familia desde el modelo sistémico. Vamos a analizarlo desde este punto, ¿no? Palomar dice, propone responder al porqué de determinadas conductas en términos de contexto y de las interrelaciones que se producen entre ellos. No puede ser descrita significativamente en términos de elementos separados. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos del enfoque sistémico, vamos a hablar de que cada integrante de la familia no puede verse por separado, puesto que existe un tal cual lazo, relaciones que entre ellos se tienen que dar una conexión, ¿no? Entonces, si a mí como integrante de la familia sucede que me pasa algo, obviamente desde el enfoque sistémico me está diciendo que el otro integrante de la familia va a ser repercutido por esta cuestión, ¿no? De necesidad, de problemática. Entonces no podemos separarlos. Enseguida, la familia desde el modelo ecológico. Nosotras no nada más lo englobamos desde el modelo sistémico, desde el enfoque sistémico, porque si lo vemos desde adentro de la familia, veremos que cada integrante forma ese sistema, que es la familia. Pero la familia no se puede concentrar nada más aisladamente. La familia, alrededor de ella hay un todo, y aquí encontramos el modelo ecológico, lo que podemos hablar de distintas estructuras que acompañan a esta dinámica familiar, ¿no? Que finalmente es a lo que nos lleva a pensar en esta investigación, y dice que las familias, individuos se encuentran inmersos en un conjunto de sistemas como lo social, cultural e histórico, y que a su vez estos ejercen tal influencia detonando cambios a nivel familiar. ¿En qué? En los entornos, ¿no? Todo aquello que nos lleva a analizar a la familia, pero no aisladamente. Entonces, desde un modelo sistémico a un modelo ecológico. Y una vez enfocado en esto, vamos a ver que el impacto del COVID y las políticas gubernamentales, si nosotros hacemos una observación, un análisis, veremos que todo estaba enfocado al factor económico, ¿no? Pero, y al promoción y cuidado de la salud ante el confinamiento, las mascarillas, el cuidado de las líneas que teníamos que cuidar ante la salud para que no nos contagiáramos y no nos contagiásemos ahorita todavía. Entonces, esto llevó a las políticas a decir cierre forzoso de miles de empresas. Esto deteriora el mercado laboral, incrementos en la tasa de desempleo y en la tasa de informalidad, y así también reduce los ingresos de los hogares. Entonces, a partir de esto, pues toda la gente pensó, no, pues el factor económico es lo que demanda la atención. Pero volvemos a esto. Minuchin dice que se considera la familia en un sistema que se transforma a partir de la influencia de los elementos externos, que la circulan, los cuales modifican su dinámica interna. Sí hay una falta de empleo, sí hay una falta de mercado laboral. Se empiezan a hacer mercados laborales que no pagan, despidos, informalidades en el mercado laboral. Y entonces el clima familiar empieza en deterioro. Los roles empiezan a cambiar, ¿no? La madre de familia está con los hijos, hace los quehaceres, trabaja desde la casa. Y aquí se ve en graves problemas la comunicación. Entonces nos lleva a analizar esto que dice Minuchin, ¿no? Todo aquello que está fuera de, esto repercute a esa dinámica familiar. Entonces iniciamos con esta investigación a partir de todo eso que nosotros analizamos por medio de la observación en pobladores de Izhuatlán del Sureste. Nos concentramos en sí
en un municipio, Izhuatlán del Sureste, en una colonia llamada Santa Rosa, que cuenta con el municipio con 9,133 habitantes. Y la colonia Santa Rosa tiene 1,370 personas, las cuales forman 342 familias. Y de estas 342 familias, 100 familias fueron encuestadas, en su mayoría familias nucleares, lo que hace un 30%. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Analizar las problemáticas sociales que repercuten en las familias de Izhuatlán del Sureste, específicamente la colonia Santa Rosa. Y en los resultados, pues nos llevamos una sorpresa, pero no sorpresa como tal, ¿no? Sino que nos salimos de esto económico, ¿no? Y vamos a la pirámide de Maslow, donde nos dice que para estar autorrealizado tenemos que pasar por diferentes niveles. Tú no tienes un empleo, pero la comunicación, los integrantes, este fortalecimiento de lazos familiares te pueden ayudar a sobresalir, ¿no? A resistir. Y ahí es donde encontramos la resiliencia familiar. Entonces ellos, dentro de lo que caben, ellos indican que han hecho actividades, realizado actividades como el deporte u otros bordados, salen a caminar, y sobre todo teniendo esta cuestión de que salen a caminar, a hacer ejercicios, pero estando la pandemia, entonces ellos están buscando alternativas. Hago hincapié en esto de lo económico porque Izhuatlán del Sureste se ubica en un territorio industrial. Estamos cerca de complejos petroquímicos, entonces muchas personas se dedican a un área laboral donde el empleo no es una problemática, a diferencia a lo mejor de otros contextos, pero específicamente Izhuatlán del Sureste, ellos dicen que han presentado conflictos familiares, algunos datos de violencia entre parejas, otros se han sentido tristes, conflictos consigo mismos y se ven afectados emocionalmente. Entonces, con miras a desarrollar algo más, no se queda en investigación, nosotros pretendemos, acercándonos más al ayuntamiento, a realizar grupos de apoyo, ¿no? Grupos de apoyo donde podríamos abordar distintos profesionales, desde lo psicológico, desde la tanatología, porque sabemos bien que muchas de estas familias han tenido también pérdidas de familiares. Y una de las problemáticas también que ellos señalan es que su preocupación desde que inició la pandemia ha sido la salud, ¿no? El cómo preservar su salud. Entonces, pero lo que abarca más tiempo es lo emocional. 3 minutos, por favor. Sí, gracias. Bueno, en cuanto a las conclusiones, pues la dimensión educativa, el desempleo, la seguridad social, solo se ve mínimamente afectados. Asimismo, se mencionan que han buscado alternativas como el deporte para sobrellevar las secuelas emocionales al confinamiento. También revelas que las acciones del gobierno han limitado la compensación de entregas de becas y apoyos económicos adelantados. Lo anterior permite reflexionar la importancia de la acción conjunta que puede gestarse entre el gobierno municipal y academias de la Facultad de Trabajo Social en el desarrollo de proyectos sociales que impliquen una atención de la familia como un sistema que necesita ser atendido desde una visión holística, considerando los diferentes aspectos que pueden influir en su regulación y funcionamiento. Un sistema prioritario para la sociedad como institución primaria, el cual lleva a cabo un proceso de socialización, pero surge de ella el contexto para la internalización de valores de futuros ciudadanos. Y bueno, un sistema que se encuentra inmerso en una estructura conformada por otros sistemas que pueden generar una red de apoyo de recursos institucionales, educativos, sanitarios, de salud, emocional y de capacitaciones. Y pues sería todo de mi parte y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. También muy interesante y pertinente la investigación. Pues bien, pues con esto concluimos la exposición de los trabajos de esta mesa. Señalar que hay muchas felicitaciones para cada una de las ponentes que expusieron en la misma. Y saludos también, felicitaciones. Y bueno, si le parece, doctora María de los Ángeles, pues iniciamos con la primera pregunta, que de acuerdo a Facebook es dirigida a su exposición y que la plantea Francisco Mendívil.
Señala, maestra Marielos, buenas tardes. ¿Es normal que el lenguaje de las personas se utilice las palabras de ansiedad o estrés cuando estos problemas se deben diagnosticar por un profesional? Excelente exposición. Gracias, doctora. Gracias, Francisco, por tu pregunta. Sí es normal la utilización de estas palabras en el lenguaje cotidiano de todas las personas. Ciertamente, para tener certeza de algún tipo de trastorno en relación a la salud mental, se tienen que hacer evaluaciones pertinentes en ese sentido, pero en relación a esta investigación se estaba midiendo solamente la percepción, y en relación a los instrumentos utilizados nos permitió conocer esa percepción que tienen las madres trabajadoras mexicanas en relación a la ansiedad y al estrés ante la situación de la pandemia, ¿no? Por COVID-19. Gracias, doctora María de los Ángeles. Hasta el momento, bueno, hay otras felicitaciones. Edith Mendieta de la Universidad Autónoma de Tlaxcala felicita a todas las ponentes por su brillante exposición. Hay otra pregunta, dice que se asemeja a un esquema de FODA sobre recursos internos y externos del usuario, lo que expuso la doctora Blanca Mirtala, y pregunta que si es así, es la percepción de él. Ya entiendo. Bueno, realmente no sigue tanto esa lógica particularmente planteada por el FODA. Aquí lo que se buscó analizar básicamente es cómo es que estas redes de apoyo, que suelen ser parte de estas justamente estrategias con las que cuentan los grupos en situaciones, en condiciones más bien adversas, cómo es que, repito, particularmente la recepción o no de apoyos, de alguna forma influye y se relaciona con la confianza que ellos tienen en sus redes y en que estas redes, tanto, bueno, principalmente las informales, vemos ahí, las derivadas de, o las que se construyen en su contexto cercano, que está vinculado a familias, a también amigos, a vecinos, aparece esa mayor confianza y en algunos casos, no particularmente con respecto a algunas cuestiones particulares, también hacia las formales, que se centran particularmente en si pueden ellos recibir apoyo para realizar trámites o mejoras en sus comunidades. Sin embargo, repito, bueno, el análisis estuvo centrado básicamente en eso. Ahora, sí se puede considerar como un recurso, por supuesto, un recurso relevante de estos grupos. De hecho, hay algunos autores que aluden que la cohesión social es explicada en gran medida por lo que corresponde al capital social de los grupos. Pero en este caso, básicamente lo que estamos haciendo es analizarlo, sí, partiendo de como categoría de análisis en la cohesión social y vista desde un enfoque en derechos, que no nada más, repito, incorpora estas relaciones cercanas de confianza, de intercambio o solidaridad, sino también la mirada en torno a qué pasa con los programas sociales, con las instituciones o los profesionales, y esa facilidad que en este caso las familias ven es también en términos de percepción de contar con ellos ante situaciones o condiciones adversas o desfavorables. Muy bien, muchas gracias, doctora Mirtala, por su respuesta. Bueno, estamos, yo creo que ya por terminar la presentación de esta mesa. Agradecerle la presentación a cada una de las ponentes por sus ponencias, destacar la importancia que tiene el estudio de las familias durante este tipo de situaciones en las que nos encontramos viviendo actualmente y que a la cual no nos encontrábamos nadie preparado, ¿no?, para hacer frente, pero que nos ha traído a relucir diversas problemáticas en el contexto familiar y en el contexto laboral, sobre todo, afectando muchos de estos la dinámica y la familia en sí.
Les vamos a presentar un ejemplo de la constancia que se les estará haciendo llegar al finalizar el evento. Les daré lectura de la misma, que es la Universidad de Sonora y la Red Nacional de Trabajo Social y Familia otorgan la presente constancia a Blanca Mirtala Tames Valdés por su participación como ponente con el trabajo de relevancia de las redes de apoyo para enfrentar el confinamiento por COVID en familias de estudiantes de trabajo social en México, presentada en el 4º Seminario de Investigación de la Red de Trabajo Social y Familia, evento celebrado del 8 al 10 de noviembre de 2021 de forma virtual, y va con las firmas de la Coordinadora General de la Red de Trabajo Social y Familia, la doctora Elisa Cerros Rodríguez, y la jefa del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Sonora, la maestra Patricia Moya Grijalva. Les comento, pues una vez que terminado el evento, se les hará llegar un enlace en donde podrán descargar la constancia correspondiente. De nueva cuenta, pues muchas gracias por su participación y presencia durante este seminario. Doctora Elisa, ¿algo que quisiera agregar? No, nada. Muchísimas gracias a todas las ponentes, muy interesantes cada una de ellas, los resultados también, y como bien comenta la doctora María de los Ángeles, todas muy vinculadas, ¿no? En respecto a las reflexiones en torno a las alteraciones que han vivido las familias y cada uno de los integrantes que la conforman a través de esta situación de pandemia en la que nos encontramos. Así que muchísimas felicidades, muchísimas gracias por su participación y nos vemos en la siguiente mesa que iniciará en 1 hora un poquito aproximadamente. Entonces, la invitación es esa, que sigamos participando, asistiendo virtualmente en estas mesas. Bonita tarde. Gracias, igualmente. Listo, ya finalizamos la transmisión.